Hola, mi nombre es María Guadalupe. En esta ocasión regresamos a nuestras sesiones virtuales y estaremos trabajando con la actividad 4 y 5 que corresponde a las bases de datos. En esta pequeña demostración o exposición hablaremos más sobre las bases de datos y todo lo relacionado a ellas. Para comenzar hablaremos sobre los primeros años de las bases de datos. En los primeros años de las bases de datos, cada aplicación almacenaba datos en su propia estructura única. Es decir, al almacenar los datos en su propia estructura única, los desarrolladores tenían que saber mucho de la estructura para poder hacer cambios en ella y poder mover datos o arreglar las situaciones que ellos quisieran. Como podemos escuchar, estas estructuras eran ineficientes y difíciles de mantener, por lo tanto, muy difíciles de optimizar. Esto hacía que el rendimiento de una aplicación fuera bajo o fuera difícil de mantener. Para esto, años después, se comenzaron a utilizar las bases de datos relacionales, de las que hablaremos más adelante, para poder resolver problemas de estructuras de datos arbitrarias como sucedían en los primeros años de desarrollo de las bases de datos. Pero, ¿qué es una base de datos relacional? Bueno, antes de seguir, una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Es decir, las bases de datos relacionales poseen en cada fila un ID único, en cada columna tienen atributos de datos y cada registro tiene un valor para cada atributo. Esto permite la fácil relación en puntos de datos, por lo que las bases de datos relacionales son una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas. Esto hecho con la finalidad de hacerlas más fáciles que las de los años pasados. Por lo tanto, una base de datos relacional es, por decirlo así, un nivel más alto y eficiente para los desarrolladores de aplicaciones. Pues bien, ¿cómo se estructuran las bases de datos relacionales? El modelo relacional, que es con el que están hechas las bases de datos relacionales, significa o hace alusión a que las estructuras lógicas de datos, las tablas de datos, listas e índices están separadas de las estructuras físicas de almacenamiento. Esto con el fin de administrar el almacenamiento físico sin afectar el acceso a los datos. Esto es mayoritariamente hecho para que las personas o los desarrolladores que estén en contacto con las bases de datos tengan las cosas más prácticas y puedan mover sin afectar el funcionamiento de varias cosas. Las estructuras de base de datos relacionales también poseen reglas de integridad. Esto con el fin de hacer que los datos sean precisos y accesibles de una forma más rápida. A todo esto, ¿a qué queremos llegar? Los beneficios de las bases de datos relacionales son bastantes y tienen una amplia variedad de necesidades que cubren. Por ejemplo, evita la duplicidad de registros, garantiza la integridad referencial y también se utilizan para tener acceso rápido a datos. Las bases de datos relacionales tienen beneficios, por ejemplo, administrar de manera segura y consciente los datos y basados en reglas que no ponen en peligro a las bases de datos como en los años anteriores. También tienen puntos de datos relacionados entre sí. Esto hace que las bases de datos sean más rápidas y más prácticas de usar para los desarrolladores que las manejan. De hecho, las bases de datos relacionales son el modelo más aceptado para bases de datos, ya que, como se los mencioné anteriormente, son más eficaces y se pueden realizar mejores cosas para la optimización de datos de una manera más rápida.
Con esto llegamos al fin de nuestra exposición. Me, me parece que las bases de datos relacionales son una excelente manera de trabajar y nos permiten mejores cosas que las bases de datos de años antes o de los primeros años cuando fueron apenas desarrolladas. Bueno, ese es el fin de mi exposición. Espero verlos pronto y hasta luego.